Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos en esta serie dedicada a la internacionalización de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y vamos a dirigir la siguiente pregunta a la doctora Magali Pinzón de Posada, quien justamente ha estado al frente de la UNAD Florida, para preguntarle cómo fue desarrollar esta perspectiva, o más bien esta propuesta colombiana en los Estados Unidos. Este es el resultado de una constancia permanente, de un día a día donde tú no te puedes cansar, donde si lo primero no resulta y el segundo te dice tampoco que no y el tercero te dice que no, el cuarto o el quinto te tiene que decir que sí. Es un trabajo permanente, es de constancia, es de mucha dedicación y de disciplina. Esta ha sido la forma como hemos podido tener la oportunidad de tener un reconocimiento por parte del Departamento de Educación en los Estados Unidos. Doctor Leal, y a la luz de esta internacionalización, de esta incursión en los Estados Unidos, ¿qué podemos hablar de cifras? ¿Cómo nos ha ido frente a esta propuesta colombiana? Muy bien, yo lo primero que aplaudo es la concreción de una idea. Ya desde el año 2009 empezamos a entregar las primeras cortes de egresados. Y fíjense que no solamente fueron colombianos, sino también centroamericanos y latinoamericanos de otros países que se beneficiaron de esta oferta, con una condición muy interesante. La mayoría de ellos estaban devengando en los Estados Unidos el valor que se le da al trabajo físico. En ese momento eran $8 por hora. ¿Sí? Y con el solo título, todos escalaron de manera inmediata a ganar un triple, casi $25 la hora, lo cual pues para nosotros es una garantía muy interesante de reconocimiento a la labor rigurosa con que hemos formado a estas personas, pero además a entender que en los Estados Unidos el concepto que se tiene sobre la educación es muy importante. El valor agregado que tiene un título para una persona es fundamental, y creo que esto ha sido un detonante muy importante en la medida en que luego de esos 5 programas de bachelors que teníamos, logramos ya 4 maestrías adicionales, y hoy son ¿Qué son cuáles, doctor? La maestría en educación online, la maestría en educación superior, un MBA y la maestría en educación en inglés, en el idioma inglés. Esos 4 programas, entonces eso ya hace que la universidad tenga cerca de 700 estudiantes en 7 cohortes que lo están tomando aquí desde Colombia, y que indudablemente potencia aquí y allá a nuestra organización. Bueno, y desde lo académico, doctor Herrera, ¿cómo hacer o cómo han hecho, cómo ha sido ese trabajo para lograr la aceptación desde Estados Unidos de la forma de ver nuestra educación en Colombia? Digamos, ¿cómo ha sido el trabajo para atender esa exigencia académica de los Estados Unidos? Bueno, la primera parte de ese trabajo es haber constituido una sede allá. Porque cuando uno conoce el contexto, atiende la normatividad del mismo, quiere decir de que uno se ha apropiado de esas exigencias y ha cumplido con esa demanda de calidad de los Estados Unidos. Digamos que nuestra presencia, y es donde la diferencia, la internacionalización, el concepto de internacionalización de la UNAD, es que nosotros nos metemos en el mundo internacional para entenderlo, para entonces darnos el plazo de ofrecer lo que ellos nos demandan, y por eso hablamos de currículos globales. Digamos, esa primera exigencia la hemos cumplido. Segundo, haber constituido un cuerpo académico que está compuesto por profesionales de allá como de acá. Eso nos pone a hablar entre pares académicos, pero de altísimo nivel. La exigencia americana es muy alta. Lo segundo es que nosotros tengamos que pedir la solicitud de esa licencia también, o sea, cumplimos con todo el proceso, con todo el requisito. Esas 3 cosas nos han permitido a nosotros entonces lograr una oferta académica con un reconocimiento en ese país, pero al mismo tiempo nos ha permitido cualificarnos interiormente aquí en Colombia, nos ha ayudado a subir de nivel, nos ha exigido mirarnos de otra manera y atender otros estándares. Claro que sí. Bueno, y transmitiéndole de alguna manera esta pregunta a la doctora Pinzón, pues ¿cómo ha sido esa postura de la UNAD al ofrecer las carreras tanto de manera de pregrado como de posgrado, pero a nivel online? Bueno, la verdad sí fue visionaria, teniendo en cuenta de que la universidad se dio el lujo de decir
vamos a ofrecer la primera maestría en educación online. Online education, en realidad, si ustedes miraban los pensum académicos de universidades muy prestigiosas, cuando nosotros lo ofrecimos y aplicamos al Departamento de Educación, estamos hablando del año 2005, 2006, no había en los pensum de otras universidades. Si miran los catálogos y los pensum del 2010, ya encuentran, fuimos pioneros. Nosotros creemos en un concepto que tienen los americanos, que se llama Best of Both Worlds, lo mejor de los dos mundos. Esto significa que la educación de cara al siglo XXI es una educación que asume nuevos paradigmas. Muchos de los elementos convencionales y tradicionales de la educación seguramente no van a operar de la misma manera como los conocimos en décadas anteriores y en siglos anteriores. Hoy se trata para nosotros, por ejemplo, de ofrecer la posibilidad de la inclusión educativa como un tema de recomposición del tejido social de nuestro país. Muchos de esas personas que han salido de Colombia, muchos de nuestros conciudadanos, se han ido por el espiral de violencia que se ha generado en Colombia, por las crisis de todo tipo que hemos vivido durante los últimos 50 años. Y creemos que la educación ya no puede ser un espectador más de esa situación. Y por eso nos hemos atrevido en esta universidad a repensar el papel que tiene que cumplir la educación colombiana y en lo que nos toca a nosotros, utilizando un referente misional que es muy claro, una universidad que trabaja con las poblaciones más vulnerables de este país, entre ellas los inmigrantes. La posibilidad de pensar en el colombiano que es estigmatizado en muchas partes del mundo simplemente por ser colombiano, por llevar una condición de potencial narcotraficante, y en eso la universidad tiene que pensar. La universidad no puede solamente señalar como cualquier otro, pobrecito, les está pasando eso. El escenario de la xenofobia, el escenario de la trata de blancas. Las universidades tienen que tomar un compromiso muy fuerte frente a esos problemas sociales, y esta universidad está llamada a hacerlo, y de hecho que lo estamos haciendo a lo largo y ancho del país, pero también con los colombianos fuera de las fronteras. Pues justamente para hablar de cómo ha sido esa consolidación de la presencia en los Estados Unidos, preguntémosle a la doctora Pinzón cómo ha sido esa presencia. Con la facilidad de lo que es la implementación tecnológica, definitivamente. Y la UNAD, yo diría, no creo, de pronto, no es que sea vanidosa, pero sí creo que la UNAD en América Latina se puede dar el lujo de decir que si no es la primera, es la segunda universidad con la infraestructura tecnológica que tiene la universidad. Mira uno lo que se encuentra dentro del contexto de América Latina y el Caribe, inclusive con otras universidades de otros lugares del mundo, y la UNAD tiene esa gran estructura. Eso es lo que ha permitido que la frontera se pueda pasar. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar de esa internacionalización, doctora Herrera, doctor Leal, por supuesto a la doctora Pinzón, y naturalmente a ustedes por estar allí al otro lado de la televisión escuchando y oyendo acerca de esta internacionalización de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Muchas gracias por su audiencia. Nos vemos en otra emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano.